En esta sesión vamos a estudiar el movimiento de proyectiles, para lo cual necesitamos conocer los temas de vectores, ¿bien? Y además también el movimiento rectilíneo uniforme que ya vimos, y también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Ambos ya los hemos visto, y entonces con estas herramientas pues ya podemos abordar este otro tema, proyectiles. Dice, un proyectil es cualquier objeto que se encuentra cercano a la superficie de la Tierra y sobre el cual solo actúa la fuerza gravitatoria. Perfecto, entonces tenemos que cualquier cosa, digamos el proyectil, que es esta pelotita de aquí, si está separado y cercano a la superficie de la Tierra, pues sobre él la única fuerza que actúa es la fuerza peso, ¿sale? Bueno, esto no es estrictamente cierto porque alrededor de la Tierra está la atmósfera y la atmósfera interacciona también con el proyectil, pero de forma relativamente leve, ¿sí? Entonces la podríamos despreciar. O sea, las fuerzas que ejerce el fluido, que es la atmósfera, ¿sí? El gas, sobre el proyectil lo vamos a despreciar en todo lo que tiene que ver con el movimiento del proyectil que vamos a presentar ahora. También vamos a suponer que el valor de la gravedad local es una constante, ¿sí? Vamos a suponer que eso ocurre. Eso implica de que el proyectil no puede tener una elevación demasiado grande, ¿no? Porque si nos alejamos mucho de la superficie de la Tierra, pues entonces el valor de G cambia, ¿sí? Cada vez se hace menor. Cuanto más lejos estemos del centro de la Tierra, más pequeño es el valor de G. Entonces, bueno, el valor de G también se considera constante sobre la superficie de la Tierra, pero no lo es estrictamente. ¿Por qué? Porque sobre el ecuador estamos siempre un poquito más lejos que sobre los polos, que estamos un poquito más cerca del centro de la Tierra. Y también si estamos sobre pues, una montaña, pues estamos más lejos del centro de la Tierra que si estamos sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces G cambia. También cambia levemente el valor de G con la composición del suelo, ¿sí? Si el suelo es rocoso o es de un tipo de roca u otra, va a cambiar también el valor de G. O sea, muy poquito, pero sí va a cambiar. Bueno, entonces, para el proyectil vamos a suponer que la única fuerza que actúa es la fuerza peso. Si eso pasa, ¿sí? Esto nos estamos adelantando un poquito, estamos hablando de fuerzas, todavía no hemos introducido la parte de dinámica. Esto es un análisis dinámico, ¿sí? De lo que está ocurriendo el proyectil, pero el punto aquí es notar que la suma de fuerzas en la dirección X, en esta dirección, es 0, y sobre la dirección Y, pues sí que hay fuerzas y vale pues esto de aquí, ¿no? Menos mg, suponiendo menos, menos tiene que ver con que estamos definiendo el eje de las I's que crece hacia arriba, ¿no? Si crece hacia arriba el eje de las I's, entonces la fuerza peso es una fuerza que se dirige siempre hacia el centro de la Tierra y se opone entonces a cómo hemos definido el valor del eje Y, ¿sí? El eje Y crece hacia arriba. Lo importante de aquí es que no hay aceleración en X, ¿sí? No hay fuerza actuando sobre el eje X y sí hay fuerza actuando sobre el eje Y. Y esa fuerza a su vez se traduce, ¿sí? A través de la segunda ley. Esta es la segunda ley, la veremos luego. La segunda ley y que nos dice que la suma de fuerzas aplicadas, en este caso el peso nada más, es igual a la masa por la aceleración. La masa por la aceleración, las masas se van de un lado y del otro, y entonces nos queda que G es igual a, o menos G es igual a la aceleración. La aceleración es menos G. Bien, entonces tenemos el proyectil que va a describir una parábola aquí. Esto va a ser básicamente una parábola que no me quedó muy bien, ¿sí? La parábola simétrica con respecto a el valor a la horizontal que pasa por el punto máximo de la parábola. Vamos a dibujarlo de nuevo, a ver si me queda un poquito mejor. Esta es la parábola, más o menos, y esto de aquí es, ahí va, esto de aquí es el eje de simetría de la parábola, ¿sí? Este trozo de aquí es igual que este trozo de aquí, ¿sí? Aquí va de subida, aquí va de bajada. Esta distancia de aquí es igual a esta distancia de aquí, ¿sí? Eso es porque las ecuaciones son simétricas. Y además, como no tenemos aceleración en X, tendremos que
la componente en x de la velocidad siempre va a ser la misma, siempre va a valer lo mismo. Esto es lo que vale la componente en x de la velocidad, Vx sub 0, en todo momento. Y en todo momento la componente en y, y la componente en y de la velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Aquí tenemos cierta velocidad en y, que se hace más pequeña, ¿sí? Se disminuye la rapidez, luego se hace 0, la componente en y de la velocidad, luego pasa a ser negativa, ¿sí? Igual que esta en valor absoluto, en magnitud, pero apuntando para el otro lado, ¿sí? Para esta misma posición en y que esta posición en y, si tenemos la misma posición en y, la magnitud de esta velocidad es igual que la magnitud de esta velocidad. Y entonces también aquí tendremos que se repite la magnitud de la velocidad. Esta es igual que esta. Esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, pero son iguales. Eso también hace que esta velocidad inicial y esta velocidad final tengan la misma magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma componente en x y tienen la misma magnitud de la componente en y, solo que esta va hacia abajo, esta va hacia arriba. Entonces, este vector en magnitud es igual que este. La magnitud de este vector es igual que la magnitud de este otro vector. Todo eso se cumple. Bueno, vamos a ver cómo describimos este tipo de movimiento. Para describir el movimiento, lo primero que tenemos que hacer es definir marcos de referencia, como siempre. El marco de referencia aquí, x, y, lo definimos de tal forma en la cual el 0, 0, es decir, el punto x0 e y sub 0 coinciden con la posición del proyectil en el momento del tiempo 0, ¿sí? Donde lanzamos el tiempo 0, ahí tiene cierta posición el proyectil y sobre él vamos a definir el 0, 0 de los ejes x e y. ¿Vale? Bien, para hacernos las cosas un poco más fácil, vamos a suponer también de que el valor de la velocidad inicial del proyectil, el vector velocidad inicial del proyectil, apunta al primer cuadrante, ¿sí? Apunta al primer cuadrante. ¿Sí? Podría apuntar para allá, segundo cuadrante, o para allá, tercero, o para allá, cuarto, ¿sí? Pero para tratar a este movimiento, vamos a suponer que apunta en el primer cuadrante. Este sería el primer cuadrante. Muy bien, entonces todo eso. Noten que en el eje X, ¿sí? Dado que, otra vez, estoy repitiendo, ¿no? Dado que la aceleración, la componente en X de la aceleración es 0, entonces la velocidad es constante en X, y como el vector de aceleración tiene componente únicamente en Y, la posición en Y, la componente en Y de la posición, cambia de tal forma que la velocidad en Y, su derivada, cambie con el tiempo, ¿sí? De acuerdo a esta aceleración. Bueno, muy bien. Tenemos todo eso. ¿Qué más? Vamos a descomponer el vector velocidad inicial en componentes. En esta componente y en esta componente. ¿Cómo? Como siempre. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Es así. ¿Sí? Si vamos a las transparencias que tienen que ver con vectores, veíamos que dado un vector que se encuentra apuntando al primer cuadrante, pues entonces la componente en X y la componente en Y del vector se podían escribir así, ¿sí? Lo mismo, bueno, en realidad si apuntan el primero, segundo, tercero, cuarto, esto sigue siendo válido, ¿no? Simplemente ahí, si apuntan el segundo cuadrante, pues el coseno va a tomar un valor negativo y el seno positivo. Al tercero, tanto coseno como seno van a tomar valores negativos, y en el cuarto cuadrante el coseno va a ser positivo y el seno va a ser negativo, ¿sí? Pero esto se sigue manteniendo. Bien, entonces, dado un vector velocidad inicial y dado su ángulo, el ángulo que forma ese vector con el eje de las X, podemos entonces conocer las componentes en X y en Y del vector velocidad inicial. Estas componentes de aquí podrán ser positivas o negativas dependiendo de hacia dónde apunte el vector. En el caso de apuntar en el primer cuadrante, ambas son positivas. Se descompone el movimiento en direcciones normales, en X y en Y, ¿sí? Vamos a descomponer este movimiento, el movimiento del proyectil, ¿sí? Se descompone en dos. En una cosa que sube y baja, ¿sí? Solo en Y, ¿qué le va a pasar al proyectil? Si proyectamos
la posición del proyectil únicamente en el eje Y, pues tenemos que esto sube, llega hasta aquí, hasta este máximo, y luego baja. Y si nada más seguimos lo que le ocurre en X, simplemente el proyectil va a ir avanzando en X de forma constante, hasta llegar aquí. ¿Sale? Entonces vamos a ver si esto es el proyectil. ¿Sí? Esto es el proyectil, no se ve mucho, bueno, igual. Esto es el proyectil, no se ve, aquí sí. El proyectil está acá, hace así, ¿no? Esto es lo que hace el proyectil. Lo podemos descomponer en una cosa que sube y baja y una cosa que va para la derecha. Al componer este movimiento con este movimiento, lo que logramos es que haga así. Va. Y eso nos permite, eso de descomponer el movimiento en dos, nos permite estudiar por un lado lo que pasa en X, por otro lado lo que pasa en Y. Y lo que combina a la posición en X con la posición en Y es el tiempo. ¿Sí? Vamos a tener una expresión para X en función del tiempo, esta de aquí, y una expresión para Y en función del tiempo. ¿Qué hay en común entre estas dos expresiones? Justamente el tiempo. ¿Sí? El tiempo para aquí y el tiempo aquí. Bien, en X no hay aceleración en X, no hay componente X de la aceleración. Entonces, en X se sigue un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tenía de peculiar el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, que además de ser en línea recta, ¿sí? Era con velocidad constante, uniforme. Velocidad constante, velocidad en todo momento, vale Vx sub 0, constante. Entonces la posición se describe así, un valor x sub 0 más Vx sub 0 por t. Este x sub 0 en general lo dejamos ahí, pero en particular si ponemos los ejes x e y coincidiendo con la posición de la partícula, la posición del proyectil en el tiempo 0, pues entonces aquí x sub 0 vale 0 e y sub 0 también valen 0. Ambas, x0 e y0 valen 0. ¿Qué más? Para el movimiento en la dirección Y tenemos que la aceleración en Y, en esa dirección, si existe, no es 0 y vale menos g, donde si ponemos menos g, pues g es un valor positivo, ¿no? G es 9.8. Vamos a tomarnos el valor de g igual a 9.8 metros por segundo cuadrado para hacer los ejercicios y todo lo demás, ¿sale? Esto. Este valor no es constante en la superficie de la Tierra, cambia de punto a punto. Pero para hacer los ejercicios vamos a tomar este valor siempre. Como el movimiento sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección Y, ¿sí? Es diferente, este es MRU, este es MRUA. Acá lo uniforme es la aceleración, acá lo uniforme es el movimiento, ¿sí? Son cosas distintas. Aquí la velocidad es constante. Aquí no, aquí tenemos aceleración constante. Dado que sigue esto, pues las expresiones son esta de aquí y esta de aquí para la velocidad y la posición respectivamente. Bien, otra vez, aquí ponemos el menos, ¿sí? Esto recuerden cómo era la expresión, era v sub i0 más a por t, ¿sí? Pero ahora la aceleración vale menos g, entonces estamos poniendo el signo menos explícitamente aquí, menos g, y entonces el valor de g es 9.8, no es menos 9.8. Si pusiésemos menos 9.8 aquí, estaríamos diciendo menos por menos más, y entonces la aceleración iría hacia arriba, lo cual es absurdo, ¿no? Iría hacia donde definimos cómo crece el eje de las I's, y el eje de las I's lo estamos definiendo que crece hacia arriba, ¿sí? Entonces, como definimos el eje de las I's hacia arriba, el valor de la componente en Y del vector g, el vector de aceleración, es negativo. Y lo mismo aquí, este menos corresponde a un valor de g positivo, ¿sí? Tenemos que poner 9.8 aquí en su lugar. Sale. Tenemos entonces ya básicamente las ecuaciones que describen el movimiento de proyectiles, ¿sí? Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, ¿sale? Solo que ahora las podríamos combinar x con y. ¿Para qué? Para obtener justamente esta función, la función y de x, que es la parábola que habíamos pintado por aquí en algún momento. Que cada vez me queda más fea, pero bueno, ahora a ver si sí. No, está horrible.
Bueno, la parábola. Esta función es una función y de x, que es una parábola, una cuadrática, con concavidad negativa. Va. Bueno, para obtener esa cuadrática, lo que vamos a hacer primero es hacer que x sub 0 sea 0 e y sub 0 también. ¿Sí? Eso lo logramos al poner, ya lo dijimos, los versores x e y, el marco de referencia x y sobre la posición inicial de la partícula. Al hacer eso, x0 vale 0 y 0 vale 0. Y no simplificamos las cuentas. ¿Sí? x0, 0 y 0, 0. Hacemos esto, hacemos esto. Entonces x en función del tiempo, toma una forma simple. X es vx sub 0 por t. Entonces de aquí podemos despejar el tiempo. Y ese tiempo lo podemos sustituir aquí, en términos de x, para ver qué obtenemos. Vamos a hacerlo. Antes que eso, vamos a ver que la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez, en cualquier momento se puede calcular así. Esto es como siempre, ¿no? Esto es la magnitud de un vector, se puede calcular así. La dirección de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria vendrá dada por esta expresión, siempre y cuando el vector velocidad se encuentre en el primer cuadrante. Si se encuentra en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, habrá que utilizar la ecuación correspondiente. ¿Y esto qué es? Esto lo podemos calcular en cualquier momento, ¿no? Para cualquier valor del tiempo, por ejemplo. Si tenemos para el tiempo que corresponde a esta posición de aquí, ¿sí? Entonces podremos calcular la rapidez como la magnitud de v en este caso. ¿Sí? La magnitud de v es en este caso la rapidez que corresponde a esa velocidad. Noten que la rapidez va cambiando, ¿sí? Aquí es grande, relativamente grande, aquí más pequeña, aquí es más pequeña. Esta es la rapidez menor que tiene, que coincide con cuando la velocidad únicamente tiene componente en x, la componente en y se anuló. Luego aquí vuelve a incrementar la rapidez y luego aquí incrementa aún más. El vector v va haciéndose cada vez más rápido, más grande, ¿sale? Bien. Ahora sí, si hacemos x0 igual a 0 e y0 igual a 0, es decir, ponemos el marco de referencia junto con sobre la posición inicial del proyectil, podemos despejar x de t de ahí. De esta expresión de x de t podemos despejar el tiempo, que nos va a quedar vx sub 0 sobre vx sub 0 sobre ¿qué? No, al revés. Lo dejé mal. Quiero borrar. ¿Sí? Si despejamos x de t, que era x de t era igual a x sub 0, que lo hicimos 0, más vx sub 0 por el tiempo. Ahora, entonces x, ¿sí? Podemos despejar de aquí el tiempo, esto 0, el tiempo será x dividido vx sub 0. X, esta x de aquí, dividido a x sub 0, ¿sí? Tiempo. Bien, hacemos eso, de aquí, obtenemos esto. El tiempo entonces es x sobre vx sub 0, pero a su vez vx sub 0 era la componente en x del valor de la velocidad inicial, y eso es v sub 0 por coseno de teta. V sub 0 por coseno de teta, ¿sí? Esto es la rapidez, es la magnitud de la velocidad. Esto se puede escribir así, o también se puede escribir así, simplemente v sub 0, que es lo que pusimos aquí. V sub 0 coseno de teta, siendo teta el ángulo que forma el eje x con el vector. Bueno, ¿qué más? Ya que tenemos el tiempo y que vale esta cosa, el tiempo lo podemos poner aquí y aquí, para justamente obtener x en términos de, y en términos de x, y en términos de x en lugar de en términos de t, ¿sí? Ahora la expresión es explícitamente dependiente de x, de la posición, de la componente en x de la posición, y no del tiempo, como está aquí. ¿Sale? Pues sustituimos el tiempo por lo que vale esto de aquí, el tiempo por lo que vale esto de aquí, elevamos al cuadrado,
Al hacerlo, nos queda x cuadrada por g, por un medio, dividido b sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de teta. Este término. Y luego el otro término nos queda b i sub 0, recuerden que i sub 0 era 0, b i sub 0 por el tiempo, b i sub 0 por x sobre b sub 0 coseno de teta. b i sub 0 a su vez es b sub 0 por seno de teta. Esto de aquí es esto, ¿no? Entonces lo sustituimos, b sub 0 seno de teta, esto de aquí es esto de aquí, que multiplicado por x y dividido por b sub 0 coseno de teta, pues se nos va, ¿no? Parcialmente b sub 0 se va con b sub 0, y seno de teta sobre coseno de teta es tangente del argumento teta. Seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta. Y luego este término aquí que nos queda igual, ¿no? Nos queda así. Sale, que vemos que y en función de x tiene forma de parábola, justamente, es una parábola. ¿Por qué? Porque esto es una cuadrática, ¿sí? Esto de aquí es un término lineal en x, esto de aquí es un término que va con x al cuadrado. Este término de aquí, si teta es positivo, tangente de teta es positivo, ¿sí? Y este término de aquí siempre es positivo. G ya dijimos que valía 9.8. No puede valer menos 9.8. Vale siempre 9.8. El menos ya está fuera, está aquí, ¿sí? Entonces, este término es positivo. El 2, pues es un 2, es una constante. B sub 0 cuadrado es positivo, coseno cuadrado de teta también es positivo. Entonces todo esto es positivo y eso hace que esta expresión tenga esta forma, donde B y C son positivos. Y como esto tiene esa forma y estas cosas son esto y esto son positivos, entonces esto tiene concavidad negativa, ¿no? Es una parábola con concavidad negativa. Concavidad negativa es así, no puede ser nunca así. La parábola tiene que ser siempre así. Y es lo que sabemos de un proyectil, que hace una parábola con concavidad negativa. Jamás hace una U, jamás hace una cosa así, siempre hace una cosa así. Vuelve a la Tierra, vuelve a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Parte de la superficie de la Tierra, se eleva, vuelve a la superficie de la Tierra. Sí, tampoco puede, aquí cuando dijimos las limitantes, no puede ir muy alto, tampoco puede ir muy lejos, ¿eh? Si va demasiado lejos el proyectil, pues entonces la curvatura de la Tierra ya empieza a cambiar las ecuaciones y ya se deja de obtener una parábola, ¿sí? Ahí se obtiene otra cosa, otra curva. Entonces, las limitaciones de estas de lo que estamos estudiando, son proyectiles que no se elevan demasiado para que G siempre valga lo mismo, que no haya fricción con el aire y que tampoco viajen demasiado, ¿sí? Si viajan 20 kilómetros, de aquí a 20 kilómetros más adelante ya estamos hablando de el horizonte, ¿no? Si estamos hablando del horizonte, más de 20 kilómetros ya la curvatura de la Tierra ya empieza a impactar, ya empieza a importar, ¿sí? Entonces menos de 20 kilómetros de alcance. ¿Qué más? Esto ya lo vimos. Esto también. Ya vimos que nos queda una parábola, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que hemos mencionado. Más cosas. Dice, si parte y llega el proyectil a la misma altura, ¿sí? Si parte y llega a la misma altura, es decir, digamos que el suelo es parejito, no tiene obstáculos, no tiene nada, entonces parte y llega a la misma altura. Aquí no hay un montículo, ni hay una depresión, ¿sí? Entonces parte y llega a la misma altura. Cuando eso ocurre, parte y llega a la misma altura, entonces se puede definir pues esta R que sería el alcance, y ese alcance viene dado por esta expresión. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, esto es una parábola, es parte de una curva que hace así. Bueno, me quedó bien fea, pero así hace, más o menos. Y entonces, pues aquí en este punto y en este punto, esta curva está cortando el eje de las X, ¿sí? Esta curva y de X en la que estamos pintando, y de X, ¿sí? La podemos continuar, que fue mi intención de hoy, no me quedó bien. Así, ¿no? Vale, entonces corta aquí y corta aquí al eje de las X. Y cuando eso ocurre, pues Y vale 0, ¿sí? Esto lo podemos igualar a 0.
¿sí? Y vale X aquí, Y vale 0 aquí, Y vale 0 aquí. ¿Sale? Cuando ocurre esto, pues ocurre en estos dos puntos. Hay dos soluciones para que Y valga 0. Una es trivial, es que X valga 0. Si X vale 0, esto se va. Si X vale 0, esto se va. 0 menos 0, 0. E Y vale entonces inmediatamente 0. Esto implica que Y vale 0. La otra solución, que no es tan trivial, es esta de aquí. Que cuando X vale este valor, lo ponemos aquí y lo ponemos aquí, otra vez obtenemos que Y vale 0. ¿Sí? Para despejar este valor, pues lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente vamos a trabajar un poquito con esta expresión, igualándola a 0. ¿Sí? Lo hacemos así, ¿no? Esta expresión la copiamos y la pegamos acá. La igualamos a 0. 0 nos queda esto. Podemos pasar este término sumando para el otro lado. Nos queda x tangente de θ igual a esto positivo. X tangente de θ igual a esto positivo. Dividimos ambos lados de la ecuación por x para que nos quede, para que se nos vaya hasta x al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda nada más dependiendo de x. Y ahora despejamos el valor de x de aquí. Pasamos esto que está dividiendo, multiplicando, esto que está multiplicando, g dividiendo. Nos queda g dividiendo. Y todo esto, 2 sub 0 cuadrado, coseno cuadrado, esto de aquí, multiplicando a la tangente de θ. ¿Sale? Bien. Tangente de θ a su vez es seno sobre coseno. Lo podemos volver a escribir así. ¿Para qué? Para que el coseno cuadrado se nos vaya con el coseno cuadrado se nos vaya con el coseno que está dividiendo. Y así nos quede 2 veces coseno de θ, seno de θ, b sub 0 cuadrado sobre g. Esto. Que lo podríamos dejar así, pero lo podemos simplificar aún un poquito más, teniendo en cuenta que 2 veces coseno de θ, seno de θ es seno de 2θ. Es una igualdad trigonométrica que dice eso justamente, que seno de 2 veces x o 2 veces θ, seno de 2x, igual, ¿sí?, a 2 veces coseno de x, seno de x. ¿Sí? Bien, entonces haciendo uso de esto, lo sustituimos por esto y entonces aparece esto. Perfecto. Tenemos esta igualdad. Esto es lo que avanza el proyectil antes de que toque el suelo, ¿sí? Cuando toca el suelo, el proyectil deja de ser proyectil, ¿sí? Toca el suelo, entonces ya no se cumple esto, ¿no? Ya no se cumple esto. Toca el suelo, ya aparecen otras fuerzas. La fuerza normal, la que hay entre el suelo y el proyectil, y puede haber fuerzas de fricción y otro tipo de fuerzas. Entonces, el proyectil deja de ser proyectil. Es proyectil mientras está en el aire, ¿sí? Cuando toca ya algo, toca la mano de alguien o toca cualquier otra cosa, una pared o toca el suelo, pues deja de cumplirse que nada más aparece esta fuerza sobre el proyectil y el proyectil deja de serlo, ¿sí? Deja de ser proyectil, ya ahora es otra cosa. Entonces, cuando el proyectil toca el suelo, deja de ser proyectil. Puede ser que si es una pelota, este proyectil, ¿no?, pues aquí igual bota, es así, cada vez menos, y ya luego pues se arrastra por el suelo, ¿sí? Puede ser que avance más, pero eso no es lo que nos importa. Nos importa nada más mientras el proyectil está en el aire. Bien, mientras el proyectil está en el aire, lo que avanza el proyectil es R. ¿Cuánto es R? Esto. Sale. ¿Qué dice? Bueno, otra vez, ¿no? Pusimos aquí esto y vamos a entender un poco esto, ¿no? Ya vimos esta expresión, ahora la tenemos que comprender, ¿no? Una cosa es verla y otra cosa es comprenderla, ¿no? ¿Qué tenemos que comprender ahí? Pues tenemos que comprender que para θ0 el alcance es 0, ¿sí? Es decir, si digamos que esto es una pelota y la pateamos de forma rastrera, si pateamos la pelota de forma rastrera, pues la pelota no ha avanzado nada y ya tocó el suelo, ¿sí? De hecho va a tocar el suelo en todo momento, ¿no? Entonces el proyectil como tal, como un proyectil en el aire, no está nunca. La pelota avanzará, pero
no como un proyectil, sino como una cosa que rueda sobre el suelo. Bueno, entonces ahí el alcance, o sea, lo que alcanza sin tocar nada, es 0. Ahora, el otro caso extremo es que la pateamos para arriba, ¿no? Si esto era si θ es 0. ¿Sí? Recuerden que θ, ¿qué era? Θ era esto, este ángulo, ¿no? El ángulo que forma la velocidad inicial del proyectil con el eje X, con el eje horizontal. ¿Sí? Si θ vale 0, pues la v sub 0 está así. Entonces, enseguida que avanza el proyectil, toca el suelo. El otro caso es que θ valga 90 grados. Si vale 90 grados, pues el proyectil sale hacia arriba y luego cae desde donde partió, nos cae en la cabeza, ¿no? Va para arriba, nos cae en la cabeza. Bien, entonces avanza nada también. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pues sí, sí lo tiene. Es lo que esperábamos de un proyectil. Si lo tiramos para arriba, no avanza. Si lo tiramos horizontal, por el aire, no avanza tampoco. ¿Sí? ¿Qué es este caso? Para θ 90, entonces el alcance es 0. ¿Sí? ¿Cuándo el alcance es máximo? Bueno, es máximo, digamos que v sub 0 está fijo y g está fijo. Es decir, lo estamos tirando en la superficie de la Tierra y tenemos cierta capacidad de impulsar ese proyectil con cierta velocidad inicial, ¿sí? Cierta rapidez inicial, pero no más. Entonces, fijamos esa rapidez inicial y estamos variando el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que nos produce el máximo alcance del proyectil? Pues bueno, pues va a ser el ángulo tal que el seno de 2θ sea máximo. ¿Cuándo el seno de 2θ es máximo? Pues cuando vale 1. ¿Sí? Seno, lo más que puede valer la función seno de θ o de, vamos a poner de cualquier ángulo de x, lo máximo que seno de x puede valer, ¿sí? Está acotada. Esta es una función acotada a 1. Está acotada también por debajo por menos 1. Lo mínimo que puede valer es menos 1, lo máximo que puede valer es más 1. ¿Sí? Bueno, vamos a poner que valga lo máximo. Que valga lo máximo, que valga 1. ¿Cómo hacemos para que el seno, cuánto vale el argumento que debe tener la función seno para que el seno valga 1? Tiene que ser 90 grados. Entonces lo que hay acá adentro debe de valer 90 grados. Bien, 90 grados. Entonces, pues 90 dividido 2, el θ tiene que ser 45, ¿no? 45 grados. Bien, cuando θ vale 45, pues entonces obtenemos el alcance máximo, ¿no? Sí, noten que, no lo vimos, ¿no? Pero cuando θ es 0, seno de 0 es 0 y esto produce el valor que esperábamos, que tocara el suelo enseguida. Cuando θ vale 90, pues 2 por 90, 180, seno de 180, otra vez 0, el alcance vuelve a ser 0. Para θ igual a 45 obtenemos el máximo porque el seno de 90, 2 veces 45, seno de 90 es 1 y entonces nos produce el alcance máximo que es v sub 0 cuadrado sobre g. En lo más lejos que puede llegar el proyectil, fijos v sub 0 y fijo g. ¿Sí? Noten que v sub 0 va cuadrado, es decir, se le puede imprimir un poco más de velocidad, pues eso se incrementa porque está la velocidad al cuadrado, ¿no? Sin embargo, g, cuanto más grande g, también hace que el proyectil alcance menos, que el alcance del proyectil disminuya. Es decir, un proyectil que se larga con cierto ángulo fijo y cierta velocidad fija en la Luna va a avanzar más que en la Tierra, ¿sí? Lo cual es algo que todos sabemos, creo yo. Y si lo hiciésemos en Júpiter, pues avanzaría menos, ¿no? Avanzaría menos. Bien, ¿qué más decir aquí? Para valores fijos de v sub 0 y g, entonces vemos que el máximo alcance se da cuando θ es 45. ¿Ve? Esto es información útil, por ejemplo, para un portero, ¿no? Si un portero quiere sacar el balón lo más lejos posible, pues lo que tiene que hacer es darle este ángulo. ¿Le conviene hacer eso? No mucho, ¿eh? Antes, cuando a mí me tocaba jugar al fútbol, los porteros sacaban de abajo, ¿sí? ¿Cómo hacían los porteros? Acá tengo un balón. Sacar de abajo implicaba agarrar la pelota más o menos con las dos manos y pegarle de abajo. De pegarle, no se ve, más lejos. De pegarle de abajo el balón, ¿no? A ver, así, aquí se ve bien, ahí, pum, así, ¿no? Se le pegaba de abajo el balón, se sostenía así y con el pie de abajo, pum, se le pegaba así. Con el pie un poco inclinado para adelante, ¿no? Para que saliera para adelante, ¿sí?
Y pues más o menos así se le podía dar unos 45 grados, pero podía ser 45 o más, ¿no? Se le pega de abajo al balón, pues el balón sale muy vertical, sale con 45 o más de ángulo, ¿no? De trayectoria. Y eso no es bueno, ¿eh? No es bueno sobre todo para el que recibe el balón. El que recibe el balón recibe una piedra que cae del cielo y es horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajar eso está bien complicado. Es bien complicado hacerlo solo, y si hay alguien atrás estorbándote y empujándote, está más difícil todavía, ¿no? Para bajar un balón así no se puede bajar con el pecho, porque el pecho, o sea, para que te pegue en el pecho y que rebote para arriba te tenés que acostar en el piso, y eso no se puede, ¿no? No es práctico, no te vas a andar tirando al suelo para que te rebote el balón en el pecho y suba. Entonces lo que hay que hacer básicamente es bajarla con el muslo, y bajarla con el muslo es horrible porque necesitas estar en una pierna, y en una pierna pues te caes, ¿no? Te empujan tantito y te caes fácil, o perdés el equilibrio muy fácil. Si lo pones muy fácil al defensa, que normalmente está detrás tuyo, ¿sí? Te está marcando el tipo, te está empujando, tenés que tener los dos pies en el piso, ¿sí? Entonces esto no ayuda a nadie, ¿no? O sea, no ayuda al equipo. Al portero se lo pone un poco más fácil, porque sacar de abajo es más fácil que sacar de volea, que es la alternativa, pero es mejor para el equipo, es mejor para el atacante, el que recibe, que el balón no llegue así, ¿sí? Más bien que llegue así, ¿no? Tendido. Esto es tendido con ángulo pequeño, parte con un ángulo pequeño que llega aquí con el mismo ángulo pequeño, ¿sí? Noten que el ángulo con el cual llega la velocidad de partida, aquí si parte con teta, aquí llega también con ese mismo teta reflejado, ¿sí? Aquí es negativo teta, aquí es positivo teta, pero es el mismo ángulo, ¿sí? Esto, si es un movimiento muy vertical, ¿sí? Es decir, si parte con una velocidad que tiene un ángulo teta muy grande, pues cae llovido, y esto es difícil de bajar. Para bajarlo, ya les digo, tengo que bajarlo con el muslo, formar una especie de 90 grados con el muslo y el cuerpo, que pegue en el muslo. Y además el muslo pues tiene una superficie curva, entonces es probable que pegue no justo en el centro, sino que en un costadito, entonces se va el balón para el costado, ¿no? Entonces lo perdemos fácil, y además que nos están empujando, está complicado. Mucho más fácil es si nos llega el balón tendido. Si llega el balón tendido, pues ponemos el pecho para atrás, más o menos así, ¿sí? Inclinamos el pecho para atrás, no mucho, un poco, y con eso logramos que el balón rebote hacia arriba, ¿sí? Pega en el pecho que está inclinado hacia atrás, el balón rebota hacia arriba. Si rebota hacia arriba, queda aquí, queda controlado, ¿no? Entonces extendemos los brazos para que no estorbe el de atrás, para que el de atrás tampoco nos gane, se nos adelante, ¿no? Y así pues controlamos el balón, nos queda a nosotros y no le queda al rival. ¿Qué más? Pues para sacar el balón así, tendido, pues no soy portero, ¿no? Nunca jugué de portero en la perra vida, pero sé que los porteros para sacar así le pegan de volea, ¿no? Para pegarle así de volea, pues lo que hay que hacer es pues tirar la pelota con la mano que no es la pierna con la cual le van a pegar. Si le van a pegar con la derecha, ¿sí? Es diestro, pues la tiramos con izquierda, ¿sí? Y le pegamos así, ¿sí? No le pegamos de abajo, le pegamos de costado, ¿sí? Levantamos la pierna y le pegamos de aquí. Y además le tratamos de pegar así, para que la pelota salga girando para atrás. ¿Por qué? Porque si gira para atrás, entonces la pelota, porque en la realidad sí hay fricción con el aire, la fricción con el aire, al ir girando la pelota para atrás, lo que hace es que se mantenga más en el aire, ¿sí? Hace que caiga más despacio, ¿no? Si sale girando así, se clava la pelota antes. Si sale girando así, entonces la pelota tiende a viajar más lejos. Entonces le pegamos más tendido, pero gracias a la fricción con el aire logramos que vaya más lejos la pelota gracias a ese movimiento de giro, ¿sí? Y ya con eso, ¿no? Compensamos un poco de que esta trayectoria va a tener menos alcance que esta otra, ¿sí? De la de 45 grados, ¿vale? ¿Cómo? Pegándole de abajo de 3 dedos para que salga girando para atrás, y así con la fuerza que tengamos, ¿sí? Porque esto no lo podemos cambiar mucho. Digo, podemos comer un poco más para tener un poco más de fuerza, hacer un poco más de gimnasio para que esta V sub 0 sea un poco más grande, seguro lo hacen los porteros de hoy también, ¿sí? Tratar de
tener más fuerza, ¿no? Para golpearla más duro la pelota y salga más lejos. Pero además de eso, si le golpeamos de 3 dedos, va a girar así hacia atrás y eso va a mantener la pelota por más tiempo en el aire. Todo eso. Todo eso se supone que saben los porteros. Yo no sé si les enseñan todo esto, pero no me consta, ¿eh? Yo cuando yo jugaba, estas cosas pues no se decían, ¿no? El fútbol era una cuestión empírica, ahora cada vez más, hay más física ahí, hay mucha estadística metida, ¿no? Todo el mundo sabe cuánto recorre cada quien, pues se puede estudiar, y estoy seguro que hay un montón de gente haciendo cuentas atrás de los equipos y diciéndoles cómo optimizar las cosas, ¿no? Pues, y si no lo hacen, pues pierde ventaja. Pues otros equipos sí lo van a hacer. Entonces, bueno, digo todo esto, seguimos. Dice, para calcular la altura máxima debemos primero, calculamos entonces el alcance. El alcance fue lo que acabamos de hacer. Calculamos cuánto avanza, ¿no? El alcance es cuánto avanza. Cuánto avanza el proyectil. Cuidado, es cuánto avanza el proyectil si parte y llega a la misma altura. ¿Sí? Si parte y llega a la misma altura. Si parte de una montaña, digamos que acá hay una montaña, parte el proyectil de aquí y el suelo está por acá, pues entonces esta es la posición inicial. Podríamos poner el eje X aquí, el eje Y aquí, ¿sí? Entonces aquí este es el alcance del proyectil desde aquí hasta aquí, desde que la Y parte de una cierta Y y vuelve a tener el mismo valor de I, ¿sí? Eso es R, esto de aquí es R. R es esta cantidad. Esta cantidad es lo que avanza partiendo y llegando a la misma altura, ¿sí? Si sigue avanzando el proyectil porque aquí no hay suelo y sigue avanzando, pues entonces desde aquí, hasta que avanza y toca el suelo, pues esta distancia va a ser más grande que R, será mayor, ¿sí? Y por el contrario, si parte de una altura menor a la que llega, vamos a borrar, si parte, digamos que es un basquetbolista, tiene la pelota aquí agarrada en la mano y la tira al aro y el aro está acá, ¿no? Entonces parte y llega aquí, acá ya va a tocar algo, la pelota como toca algo deja de ser proyectil, ya es otra cosa. Entonces de aquí hasta aquí, pues el alcance pues es menor, ¿no? Porque el alcance sería aquí hasta aquí, yo qué sé, a ver, más o menos. Aquí está el aro, esta distancia recorrida, lo que avanza en X la pelota de básquet, ¿sí? Es menor que el alcance que es desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que parte y llega a la misma altura. Vale. Cuando parte y llega a la misma altura, podemos usar esta expresión y esa expresión nos dice cuánto avanza. En caso de que parte y llega a diferentes alturas, pues habrá que buscárselas de otra forma, ¿sí? No es muy complicado, pero esto no funciona. Luego lo veremos. ¿Qué más? Dice, para calcular la altura máxima, es decir, el valor de I máximo que alcanza el proyectil, la altura máxima del proyectil. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que vamos a hacer es tomar en cuenta que aquí en este punto la componente ni de la velocidad es 0, ¿sí? Y entonces de ahí podemos sacar el tiempo para el cual ocurre el máximo, ¿sí? Eso es bien fácil. Y aquí dirá eso, ¿no? Primero debemos obtener el tiempo correspondiente, el tiempo en el cual se obtiene la altura máxima. ¿Cómo se hace eso? Igualando la velocidad a 0. La velocidad I, la componente ni de la velocidad, recuerden, solo la componente ni de la velocidad. La componente en X de la velocidad siempre vale Vx0. Pero la componente ni de la velocidad valdrá 0 cuando se desarrolla la altura máxima. Y eso nos determina un tiempo. Un tiempo que es este de aquí. ¿Sí? Simplemente despejamos de acá y obtenemos que el tiempo vale lo que vale la componente ni de la velocidad inicial, V sub I0, sobre G. Este tiempo lo podemos sustituir a su vez en la ecuación de I de t. Y así obtener el valor de I que le corresponde a ese tiempo, que es el tiempo donde se obtiene la altura máxima. Hacemos eso, I de t vale esto de aquí, ¿sí? Donde este paréntesis es t y este paréntesis es t, ¿sí? Que es V sub I0, ¿sí? I sub 0 valía 0, ¿no? Por eso lo tachamos, aquí no aparece. Más I sub 0, más V sub I0 por t,
menos 1/2 de g por t cuadrado. Y eso es I de t. En lugar de t, estamos escribiendo el tiempo en el cual se obtiene la altura máxima, que es b sub i0 sobre g. Nos queda esto. Bien, hacemos esto al cuadrado, esto nos queda b sub i0 cuadrado sobre g. Este es este término, el primero. El segundo es menos 1/2, 2, g sobre g cuadrado por b i0 cuadrado. Bien, este término lo podemos escribir así, ¿no? Tachamos la g con g cuadrada y nos queda b i0 cuadrado sobre 2g, que es esto que está aquí. Ahora vemos que este término y este término son semejantes, son la misma cosa, solo que este está multiplicado por 1 y este está multiplicado por 1/2. 1 menos 1/2, 1/2. Entonces nos queda 1/2 de b i0 cuadrado sobre g. Esto de aquí. Bien, entonces todo I de t es esto. Y evaluado en el tiempo de altura máxima, da esto. A su vez, b i sub 0, recuerden que era b sub 0 por el seno de teta. ¿Sí? b i0 era lo primero que habíamos visto. b i0 es esto, b0 seno de teta. Entonces podemos escribir b0 seno de teta al cuadrado. Todo eso, b0 seno de teta, todo eso al cuadrado. Eso nos queda b0 cuadrado por seno cuadrado de teta. Bien. Ok, sustituimos el tiempo en la ecuación de posición x de t para obtener x de t. Aquí ponemos el tiempo. Sí, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con este tiempo de altura máxima vamos a sustituirlo ahora en la posición en x, ¿sí? La componente en x de la posición que logra la altura máxima, es decir, esta posición x de aquí. ¿Sí? Tenemos la posición y, que ya sabemos cuánto vale. Valía, ¿qué? Esto, b0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2g. Y ahora vamos a calcular el valor de x que le corresponde a la altura máxima. Tiene que ser, por la simetría de las ecuaciones, porque esto es una parábola, r sobre 2. Esta distancia de aquí, que es lo que estamos calculando ahora, tiene que ser igual que la mitad de r. ¿Sí? La mitad de r. Bueno, vamos a sustituirlo. Sustituimos aquí por el tiempo, este tiempo, b sub i0 sobre g. Ponemos aquí b sub i0 sobre g y nos queda esta expresión, ¿no? Porque b sub x0 es b sub 0 seno de teta y b sub i0 es b sub 0 coseno de teta. Entonces nos queda b sub 0 cuadrado por seno de teta coseno de teta. Y esto es r sobre 2. ¿Sí? Recuerden que podemos multiplicar acá por un 2, dividir acá por un 2 para no alterar la cantidad. 2 veces seno de teta coseno de teta es seno de 2 teta. Entonces esto es igual a b sub 0 cuadrado, este seno de 2 teta sobre 2g. Y esto es igual a r, que era b sub 0 cuadrado seno de 2 teta sobre g, sobre 2. ¿Sí? Lógico. Bien, entonces esto se cumple, ¿no? Esto de que x evaluado en el máximo es r sobre 2. Vale, ¿qué más? Perfecto. Y acá hay un ejemplo de cálculo, ¿no? Para agarrarle un poco la onda, léanlo. ¿Sí? Lo hacen. Aquí paran, como siempre, paran la presentación y lo hacen. Y luego que lo hacen, les salga bien o no les salga, o tengan dudas o no las tengan, pues recién luego, ven si les dio bien o no, o se sacan las dudas, ¿no? Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale con una rapidez de 37 metros por segundo y un ángulo de 53.1 grados con respecto al horizontal. Suponga que el golpeo se realiza cercano al suelo. ¿Esto para qué? Para suponer que parte y llega a la misma altura. Vamos a suponer eso. Parte y llega a la misma altura. Entonces, parte A, calcule la velocidad y la posición de la pelota a los 2 segundos del vuelo. ¿Sí? 2 segundos después de que se golpea la pelota, evaluamos la posición, que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, y evaluamos también la velocidad, que tiene dos componentes, una en X y una en Y, y tan. Luego parte B, determine cuándo la pelota alcanza su punto más alto y la altura a la que se encuentra. Pues otra vez obtenemos el tiempo que corresponde a la altura máxima, que es aquí. Y ese tiempo a su vez corresponde a cuando la velocidad en Y, la componente en Y de la velocidad se hace nula, se hace 0.
¿Qué más? Una vez que tenemos ese tiempo, determina cuándo, ya tenemos el tiempo ahí hecho y la pelota alcanza el punto más alto de la trayectoria. Entonces con ese tiempo lo sustituimos en la ecuación de I y obtenemos cuán alto llega, cuál es la posición I, la componente en I de la posición a la cual se obtiene el máximo. Por último, obtenga el alcance R de la pelota. Supongo que llega a la misma altura de la que parte y llega a la misma altura. Entonces la expresión de R que vimos en esta presentación es válida, ¿no? Que ¿cuánto valía R? Era igual a B sub 0 cuadrado sobre G, todo por el seno de 2 teta. ¿Sale? Esta se la tienen que acordar de memoria o la pueden deducir cada vez que la van a usar. Da igual. Y pues van a terminar aprendiéndosela de memoria. Bueno, muy bien. Listo. Lo vemos. Evaluamos las componentes X e Y de la velocidad inicial. Tenemos esta velocidad inicial que vale 37, teta 53. Calculamos cuánto vale Vx sub 0 y Vi sub 0 vale esto y esto respectivamente. Son esta componente y esta componente. Ok, ¿qué más? Luego, la velocidad en X es una constante, siempre vale 22.2 metros por segundo, que es Vx sub 0. ¿Sí? En todo momento, ¿sí? Recuerden, en todo momento se sigue una trayectoria rectilínea uniforme en X. ¿Sí? En la componente en X del movimiento, ¿sí? Recuerden, el movimiento hacía así. Que tiene una componente en X que hacía así y una componente en Y que hacía así. Vale. La componente en X que hace así sigue un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad es una constante en todo momento. La componente en X de la velocidad siempre vale lo mismo. Va. Y la velocidad en I no. La velocidad en I parte valiendo esta cantidad. Transcurre el tiempo, cada vez vale menos. Y luego va a empezar a valer negativa. ¿Sí? Va a cambiar el signo. Si esto era positivo, luego va a terminar siendo negativo en algún momento. Bien, ponemos aquí nuestro 9.8 y evaluamos, ¿no? En ¿qué? 2 segundos. Y ponemos 2 segundos, evaluamos y nos da 10. Entonces, el vector velocidad evaluado en 2 segundos, nos da esta componente en X, esta componente en Y y este vector. ¿Sí? El vector es 22.2 metros por segundo y más B 10 metros por segundo J. ¿Sí? ¿Qué más? A partir del vector podemos calcular la rapidez. La rapidez es la magnitud del vector. Esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz. Esto da esto. ¿Sí? Recuerden que la magnitud del vector siempre da más grande que cualquiera de sus componentes. ¿Sí? Porque corresponde a la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Que tiene estos catetos, este cateto y este cateto. Y teta, el ángulo que forma con el eje X, pues si el vector velocidad está en el primer cuadrante, que lo está porque este y este son positivos, ¿sí? Esto es X, esto es Y, el vector velocidad es 22 en esto y 10 en Y, una cosa así, están apuntando en el primer cuadrante, como apunta en el primer cuadrante, esto funciona para el ángulo que forma con el eje X. Teta es arco tangente de BI sobre BX, que vale 24.2 grados. En ese instante de tiempo, 2 segundos, el ángulo que forma el vector velocidad con el eje X vale 24.2 grados. ¿Qué más? Escribimos ahora las ecuaciones para la posición X e Y de la pelota y evaluamos en el tiempo 2 segundos. Lo mismo, pero para la posición X en función del tiempo. 2 segundos, evaluamos en 2 segundos, obtenemos 44.4 metros, que corresponden a 2 segundos multiplicado por 22.2 metros por segundo. Lo mismo para Y. Recuerden que X sub 0 valía 0, Y sub 0 valía 0. Evaluamos en Y, BI sub 0 eran 29.6, G era 9.8. Hacemos la cuenta, ponemos 2 segundos donde corresponde, aquí y aquí, aquí y aquí. Cuenta. 39.6 metros, vale. R vale esto. Esta es la posición de el balón de béisbol. Sí, béisbol. La pelota de béisbol, no es balón, es pelota. Pelota de béisbol evaluada en 2 segundos. ¿Qué más? Noten que la velocidad nos había dado positiva en X y positiva en Y.
Positiva en X, obvio, ¿no? Porque siempre va a valer lo mismo. Pero positiva en Y significa que todavía no alcanzó su punto de altura máxima, ¿sí? Todavía está subiendo, ¿no? Esto indica que todavía se desplaza hacia arriba el balón, la pelota. Dale con el balón, la pelota. Muy bien, ¿qué más? ¿Se acabó? No. Ahí va. Parte B, ¿no? Dice: el tiempo y posición vertical correspondiente al punto más alto vienen dados por, ¿sí? Teníamos que calcular el punto más alto y el tiempo para el cual eso ocurría. El punto más alto está pintado acá de rojo, el balón cuando está en el punto más alto, y eso corresponde a cierta altura y a cierta posición, cierta componente en Y de la posición. Y para eso necesitamos calcular el tiempo. El tiempo lo sacábamos de aquí, ¿no? De decir que B sub I de t era igual a B sub I0, que ya la conocemos, B sub I0 ya la calculamos, menos G por t. Y entonces de aquí podemos calcular el valor de t, que hace que la velocidad sea 0. Si esto lo igualamos a 0, pasamos para el otro lado, despejamos y nos queda que el tiempo vale esto, B sub I0 sobre G. B sub I0 sobre G. Y eso nos da un valor de tiempo de 3.02 segundos. Este tiempo lo evaluamos en la expresión de I en función del tiempo y nos da el valor de I correspondiente. Eso es lo mismo que evaluar esta expresión, ¿sí? Esta I de t, pero poniendo este tiempo, evaluando en este tiempo, que es una expresión algebraica y no numérica, ponemos este tiempo aquí y nos producía esta expresión para I. Podemos usar esta expresión, eso nos da 44.7, o podemos expresar I de t en términos del tiempo nomás, sustituir por este valor de tiempo y obtener el mismo número. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Una vez que tenemos eso, pues podemos calcular entonces el alcance. Otra vez, este alcance funciona porque parte y llega a la misma altura y no estamos tirando la cosa como de un cerro, ¿no? Si estamos tirando esto de un cerro, pues entonces va a llegar más lejos, ¿no? Va a llegar más lejos. Desde aquí hasta aquí, esto es el alcance, y desde aquí hasta aquí, pues es de más, ¿no? Va a avanzar más. ¿Por qué? Porque va a seguir bajando en el aire, ¿sí? Entonces, si lo tiran de un cerro, entonces no aplica esta expresión de aquí. Sale. ¿Cómo no lo estamos tirando de un cerro? ¿Cómo estamos partiendo y llegando a la misma altura? Esto funciona. Pues simplemente hay que evaluar con V sub 0 aquí. ¿Cuánto valía V sub 0? 37 metros por segundo. Eso nos lo decía la letra. También nos pasaba el ángulo θ, que eran 3.1 grados. Esto es 2 por 53.1. Estos son 106.7, que no aparecen aquí. 106.7 grados. Seno de 106.7 grados. 0.96. Cercano a 1. Un poquito menor. Si fuesen 45 acá, esto hubiese dado 1. Este es el seno de ese número. 37 al cuadrado, 1369, dividido 9.8, metros cuadrados. Se van parcialmente con estos metros, nos quedan metros. De nuevo, metros cuadrados. El cuadrado se va con esto. Segundos al cuadrado se van con segundos al cuadrado. Nos queda toda esta expresión en metros, ¿sí? Seno de θ, esto lo que le pasamos a la función seno. Tiene que estar en grados, ¿no? ¿Y qué nos devuelve seno? Pues un número adimensional, ¿sale? Este número no tiene unidades, adimensional, sin unidades. Bien. Por último, pues esta es la cuenta y esto es lo que dio, ¿no? 134.1 metros. Esto tiene que ser el doble que de lo que obtendríamos si evaluásemos x en 3 segundos, 3.02 segundos. Tomamos este valor del tiempo y lo evaluamos en x de t, ¿no? Con 3.02 segundos. Eso es la velocidad en x sub 0, que valía 22.2, creo que era, multiplicado por 3.02. Eso nos tiene que dar la mitad que esto, ¿sí? La mitad que este número. ¿Qué más? Por decirles, creo que se me olvidó algo. Y el tiempo que corresponde al alcance, es decir, el tiempo hasta la mitad
el tiempo de vuelo hasta la mitad fue 3.02 segundos, entonces el tiempo desde aquí hasta aquí va a ser el doble, ¿no? Va a ser 6.04 segundos. 6.04 segundos, que también evaluado, si le ponemos 6.4 segundos aquí adentro en x de t, nos tiene que producir este valor, 134.1 metros. ¿Sí? Es decir, para calcular aquí el alcance teníamos dos rutas, o venirnos con esto directamente, o poner aquí x evaluado en 2 veces 3.01, que creo que era segundos. ¿No? ¿Era así? No, 0.2. 0.2. Eso. Si evaluamos x en 2 veces 3.02 segundos, es decir, en 6.04 segundos, debemos de obtener el mismo número que tenemos aquí. Háganlo, ¿sale? Háganlo para verificar de que está todo bien y tomarle confianza a estas cosas. Bueno, muy bien. Esto se acabó. Muy bien, sean felices. Nos vemos en la que sigue.